Bueno, jóvenes, entonces en esta segunda parte vamos a ver los lineamientos generales de cómo resolver la tarea de el ejercicio de cuentas nacionales y finalmente el ejercicio del mercado de trabajo, ¿ok? En el caso del ejercicio de cuentas nacionales, fíjense que salen los datos de las cuentas nacionales, en algunos casos les va a salir China, en otros casos les va a salir Estados Unidos y diferentes años. Por ejemplo, este es el caso del 2018 y el caso de Estados Unidos. Entonces dice, calcule el PIB por el lado del ingreso y por el lado de la demanda. El ingreso nacional disponible y el PIB per cápita. Lo primero que tenemos que buscar entonces es cuáles son las fórmulas para calcular estos indicadores. Entonces, el PIB por el lado del ingreso incluye las variables remuneración a los asalariados, excedente de explotación, depreciación, impuesto a la producción y los subsidios. El PIB por el lado de la demanda incluye el consumo de los hogares, el consumo del gobierno o gasto del gobierno, la inversión, ¿ok? Las exportaciones y las importaciones. Cuando yo empiezo a hacer como Gerardo y empiezo a buscar los datos, me doy cuenta que en el caso, jóvenes, del PIB por el lado del ingreso no tengo el excedente de explotación. Entonces, ni tengo el PIB ni tengo el excedente de explotación. Al ser una ecuación con dos variables incógnitas, por ahora no la puedo resolver. ¿No es así? Entonces, ¿qué hago? Recuerdo que el PIB es el mismo valor por los tres enfoques y me voy por el enfoque por el lado de la demanda. En el lado de la demanda, entonces, busco las variables y allí sí están todas. Está el consumo de los hogares, está el consumo del gobierno, la inversión, las exportaciones y las importaciones. ¿Cómo es la fórmula? Consumo más gasto, más inversión, más exportaciones, menos importaciones. Eso me va a dar el total del PIB. Si en la fórmula del ingreso ya tengo el PIB, por diferencia puedo sacar el excedente de explotación. ¿Lo ven? Ya va, profe, me perdí. ¿Cuál de las dos fórmulas es? Fíjense, yo les estoy pidiendo, o nosotros les pedimos el PIB por el lado del ingreso y por el lado de la demanda. La fórmula por el lado del ingreso, que es el ingreso de los factores productivos, está RA, que es remuneración a los asalariados, el excedente de explotación, que es la ganancia del capital, la depreciación, los impuestos a la producción, menos los subsidios. Cuando yo busco los datos aquí, me doy cuenta que no aparece el excedente de explotación. Entonces, no puedo tener la información completa allí, no puedo calcular el PIB todavía. Cuando me voy por el lado de la demanda, el lado de en qué gastan el ingreso los diferentes agentes de la economía, tengo el consumo como el gasto de los hogares, el gasto del gobierno, la inversión, que es el gasto de las empresas en maquinaria y equipo, las exportaciones, que es el gasto que hacen los residentes cuando compran le compran nuestros bienes a los empresarios, menos las importaciones, que es el gasto que hace esta economía en comprar bienes del resto del mundo. Cuando yo busco estos valores en la tabla, estos sí están. Aquí está el consumo de los hogares, aquí está el consumo del gobierno, por este lado está la inversión, luego las exportaciones y las importaciones. Aplico mi fórmula, consumo más gasto más inversión más exportaciones menos importaciones y me da el total del PIB. ¿Qué hago entonces por el lado del ingreso? Ya tengo el PIB, lo que hago es despejar el excedente de explotación, ¿sí? El excedente de explotación, entonces, lo que voy a hacer es que lo dejo solito de este lado y todas estas variables las paso con signo contrario al otro lado de la igualdad, ¿ok? Y entonces, eso me permite saber cuánto es el excedente de explotación. Por supuesto, el PIB por el lado del ingreso y por el lado de la demanda me tiene que dar el mismo, que era la razón por la cual Gerardo sabía que algo andaba mal, ¿no es así? Exactamente. Cuando vi que no me daban igual, yo sabía que algo estaba mal. Ya entendiste Sí, qué es lo que pasa, ¿no? Que es que aquí nos falta el excedente de explotación y que entonces tenemos que calcular el PIB primero por el lado de la demanda, luego sustituir aquí el PIB y la variable que se va a obtener realmente por el lado del ingreso es el excedente de explotación. Que dicho sea de paso, así ocurre en la contabilidad en la práctica, porque sacar la ganancia del capital físico y del capital financiero, obtener el total, es bastante difícil. Entonces esto termina siendo un saldo
que sale por diferencia, jóvenes, ¿ok? En otras palabras, Luis Geraldo, el cálculo del PIC por el lado de la demanda es el dato que ya tienes que tomarlo como el único dato que necesariamente tiene que resultar de la otra suma. Por lo tanto, lo indicas ya como el PIC para la otra suma, es decir, la suma de los ingresos. Y entonces pones, en este caso, pues en lo que te resultó, pues el cálculo de la demanda, lo igualas a la suma de los ingresos que está planteado allí, ¿no? Remuneraciones salariales, excedente de explotación, más la depreciación, más los impuestos, menos los subsidios, y entonces, bueno, sacas el excedente de explotación por diferencia. Lo que te está tratando de explicar la profesora Belkis es que el excedente de explotación son los ingresos que reciben los otros factores productivos que participan en el proceso de producción. A ti te dan nada más los ingresos del factor trabajo, que son los asalariados, ¿no? Las remuneraciones salariales, pero no te da la remuneración que recibe, por ejemplo, el propietario de la empresa, el propietario del capital, que recibe intereses, que recibe utilidades, que renta, ¿no? Todo eso son ingresos que provienen del uso de los otros factores. Por eso, y lo que te acaba de decir la profesora Belkis, es que resulta en la práctica muy difícil calcular previamente esto que llaman excedente de explotación. La suma de todos los ingresos que se obtienen de la producción que va al propietario de la empresa se llama excedente de explotación, pero recibe la categoría o las distintas categorías de utilidades, de beneficios, de renta, de intereses. Todo eso son remuneraciones que reciben entonces los propietarios del capital, los propietarios de la empresa. Y se le llama normalmente en el lenguaje de las cuentas nacionales excedente de explotación. Correcto. ¿Podemos pasar al ingreso nacional disponible? Sí, profe. Perfecto. Para pasar del producto interno referido a doméstico a nacional referido a los ingresos recibidos por los factores productivos propiedad de los residentes. No importa si ese ingreso lo obtuvieron porque esos factores productivos estaban operando en la economía nacional o estaban operando en otras economías en el resto del mundo, ¿ok? Entonces, lo más lógico es que partimos del PIB, que es el Producto Interno Bruto, que entonces todos los factores productivos, propiedad de residentes y de no residentes, no importa quiénes son los dueños de los factores productivos. Este PIB que está aquí ha sido la combinación de capital y trabajo, ¿verdad? Que son los factores productivos, y no importa si los propietarios son residentes o no residentes. Toda esa producción es de esa economía. Le vamos a quitar el ajuste por depreciación, que es el apartado para reponer la maquinaria cuando termine su vida útil, pero luego le vamos a hacer los ajustes con estas variables que están aquí, que nos van a permitir pasar de lo doméstico a lo nacional. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que incluir el ingreso de factores productivos. ¿Qué es el ingreso de factores productivos? Lo que se ganaron los residentes de esta economía en otras economías y se trajeron al país. Le vamos a restar el pago de factores productivos. ¿Qué es el pago de factores productivos? Los ingresos que recibieron no residentes en esta economía y que permitieron a generar este PIB, pero que se lo llevaron a su economía de origen. Luego también tenemos que se pueden recibir o dar transferencias. ¿Qué son las transferencias? Son regalos, son donaciones que se pueden dar o recibir. Obviamente las recibidas ingresan al país y forman parte del ingreso, y las pagadas las están dando nuestros residentes a no residentes, y entonces es una salida de dinero. Las salidas de dinero, las transferencias más conocidas son las remesas familiares, jóvenes. Las remesas familiares es un dinero que entra a la economía, sale de la economía y no hay que tener una contraprestación por un bien o servicio. Típicamente, por ejemplo, en Venezuela, ¿qué ha estado ocurriendo? Que los venezolanos se han ido a otros países, se han convertido residentes de esos otros países y le mandan remesas a los familiares que tienen aquí. Entonces, cuando hacemos esos ajustes, todas estas variables sí están en el cuadro, jóvenes. Está la depreciación, está el ingreso de factores productivos, el pago de factores productivos, las transferencias corrientes recibidas y las transferencias corrientes pagadas. ¿Cómo es la fórmula?
Producto Interno Bruto menos depreciación, las entradas son positivas, las salidas son negativas y eso nos permite obtener el ingreso nacional disponible. Entonces, ay, perdón, que aquí, perfecto, nos permite obtener el ingreso nacional disponible. Finalmente, ¿cómo se obtiene? ¿Quedó claro cómo se obtiene el ingreso nacional disponible? Por lo menos los elementos que van en la fórmula. Después ustedes, si necesitan repasarlo un poco más, lo hacen con sus apuntes, ¿de acuerdo? ¿Todo bien? En el Sí, profe. caso del PIB per cápita, habíamos dicho que este es un indicador de bienestar económico y que resulta de dividir el PIB entre la población, ¿ok? Entonces, yo la población aquí la coloqué que les quedara coherente con la relación del PIB. Estados Unidos tiene cerca de 300 millones de habitantes. Para que les cuadrara con este valor de PIB, le puse 0,3. Yo sé que se ve un poco raro, pero la idea era que ustedes entonces tomaran estos 25.015 millones y los dividieran entre 0,3 y eso les iba a dar el PIB per cápita del año, por ejemplo, en este caso del año 2018. Si ustedes quieren entender un poco más la lógica de esta cifra, se los desarrollé aquí, fíjense. 25.015 realmente es el valor del PIB per cápita de Estados Unidos, pero aquí está en miles de millones de dólares, es decir, que hay que agregarle 9 ceros para que sea la cifra completa. Y en el caso de la población, entonces, para ponerla, esa sí la podemos poner entonces en 300 millones, si cuando dividimos el PIB con todas sus cifras, en cifras reales, de la población, nos va a dar el PIB per cápita. Fíjense que les da exactamente igual, ¿sí? Por eso lo que hice fue cuadrarles el dato de la población, colocarlo en la proporción que les iba a permitir obtener el PIB per cápita. ¿Se entiende eso? Es decir, que según este ejercicio, la población, la economía norteamericana, el PIB per cápita o el ingreso per cápita es de $83.383 por persona, y valga la redundancia. Promedio año, exactamente. ¿Está claro, jóvenes? Por ejemplo, José Gregorio, Luis Geraldo, tú vas a ser un profesional que vas a trabajar como seguramente profesional en Caracas o en Venezuela, y la labor que tú realizas va a ser producción nacional, producción interna. Pero seguramente en algún momento vas a tener que ir al exterior a prestar un servicio también en tu área, en tu especialización, y vas a recibir ingresos y te vienes nuevamente a vivir a tu país y te traes esa remuneración recibida. Eso sería remuneraciones recibidas, ¿no? O ingresos recibidos por parte de los residentes nacionales o de los residentes. Claro. Yo siempre he dicho que a grosso modo, para entender, de alguna manera, uno diría que este es el PIB producido en Venezuela y este es el ingreso generado por los venezolanos, ¿ok? Entonces, este es el PIB producido en Venezuela, no importa si lo que lo ayudaron a producir son residentes o no residentes, y este es el ingreso recibido por los venezolanos, no importa si lo generaron en la economía nacional o en el resto del mundo. Obviamente, los residentes son los que generan la mayor cantidad de PIB, pero hay estos ajustes que ocurren en todos los países del mundo, ¿ok? Entonces, bueno, la segunda pregunta dice, diga si el Producto Interno Bruto es mayor que el ingreso nacional disponible y cuál es la razón. En los ejercicios van a tener que comparar si el ingreso es mayor o menor que el Producto Interno Bruto y obviamente la diferencia que lo va a hacer si las entradas o las salidas de factores productivos y de transferencia son mayores o menores, ¿ok? Luego dice, diga si el ahorro fue suficiente para financiar el proceso de inversión o la economía requirió financiamiento. Nosotros llegamos a ver que en la economía el ingreso tenía dos posibles destinos, el consumo o el ahorro, y que el ahorro era la principal fuente de financiamiento de la inversión, ¿ok? Y entonces, si los recursos de ahorro no eran suficientes para
financiar la inversión, se podía pedir prestado al resto del mundo, o sea, parte del ahorro del resto del mundo podía ingresar a esta economía para financiar el proceso de la inversión. O podría ocurrir lo contrario, que el ahorro de esta economía fuera mayor que la inversión, en cuyo caso saldría parte del ahorro nacional al resto del mundo y financiaría los procesos internos en el resto del mundo. Entonces, ¿qué se quiere aquí? Bueno, se quiere primero que se calcule el ahorro, luego que se calcule la inversión neta y la diferencia entre las dos va a ser el saldo de la cuenta corriente. ¿Cómo se calcula el ahorro? El ahorro es ingreso nacional disponible menos consumo. Lo que sí hay que tener muy en cuenta es que este consumo incluye el consumo de los hogares y el consumo del gobierno, ¿ok? Es el total del consumo público y privado. Entonces, sumando esos dos consumos, restándoselos al ingreso, vamos a tener el valor del ahorro. En el caso de la inversión neta, ¿qué significa? Que la inversión le vamos a restar la depreciación. Fíjense que en este lado de la igualdad, por este lado está el Producto Interno Bruto y por este lado está la inversión. Esta inversión es bruta. Si yo trabajo con el Producto Interno Neto, aquí también a la inversión le tengo que quitar la depreciación y es exactamente eso lo que hacemos aquí. A la producción bruta le restamos la depreciación y obtenemos la inversión neta. Y entonces al final lo que hago es ver si el ahorro es mayor que la inversión o si el ahorro es menor que la inversión. Como ven claramente en este ejemplo, hay un ahorro de 7.095 y una inversión de 3.815. Esto me da un saldo positivo de ¿quién? De lo que nosotros hemos llamado cuenta corriente o préstamo neto. ¿Cuál es la respuesta en este caso que está aquí? Que el ahorro fue suficiente para financiar la inversión y que incluso, ¿verdad? Es una economía acreedora con el resto del mundo porque parte del ahorro fue a generar, a financiar los procesos de inversión de otros países. ¿Estaría claro toda esta forma de resolver el ejercicio? ¿Preguntas? O si el profesor Luis quiere agregar algo. Profe, cuando estaba explicando cómo calcular el ahorro, no sé si fue mi conexión o fue la suya, dejé de escuchar, la imagen se quedó como pegada. Y Perfecto. entonces Perfecto. no vino. Nosotros hemos dicho que el ingreso nacional disponible solo tiene dos posibles destinos. El ingreso nacional disponible es igual a una parte se consume, ¿verdad? Una parte se gasta en los bienes y servicios que necesitan las personas y otra parte se ahorra. ¿Se ahorra dónde? Se lleva a los bancos, ¿ok? Y los bancos, ¿qué hacen con ese ahorro? Se lo prestan a las empresas para que inviertan. Ese es el circuito que estamos explicando aquí. Entonces, como ya tengo el ingreso y tengo el consumo, por diferencia saco el ahorro. Pero es importante entender que este consumo que está aquí incluye el consumo privado, el consumo de los hogares, ¿ok? Más el consumo público, el consumo del gobierno. Y en ese sentido, lo primero que tengo que hacer es sumar el consumo de los hogares y el consumo del gobierno, ¿ok? Y luego ese consumo es el que le voy a restar al ingreso nacional disponible que he obtenido por aquí. Ahora sí puedo obtener el ahorro para saber cuál fue el ahorro de esta economía. ¿Cuál va a ser la fórmula del ahorro, Luis Gerardo? ¿O cualquier otro alumno? Sustituido de esta Fórmula, forma sería despejando eso, me daría que ingreso nacional sería igual a ingreso nacional disponible menos consumo. el consumo, que recuerden que va a incluir el consumo de los hogares y el consumo del gobierno, ¿sí? Sí. Ok, y entonces Cuando ella habla de consumo de los hogares se refiere al consumo privado, ¿ok? a esta parte que dice aquí consumo de los hogares. Y el consumo del gobierno, este que dice gasto Exacto. del gobierno, consumo del gobierno. ¿Ok? Es lo que en las fórmulas aparece representado con las letras C y G.
Exacto. Que aquí es C y aquí es G, correctamente. Y ahora, para obtener la inversión, no la puedo trabajar bruta como sale aquí, ¿ok? Sino que a la inversión tengo que restarle la depreciación. Es decir, la inversión con la que voy a comparar esto es la inversión neta. La inversión neta va a ser igual a la inversión bruta menos la depreciación. Aquí tengo los datos. Esta es la inversión bruta y esta es la depreciación. Y ahora sí puedo saber finalmente qué pasó con el proceso de financiamiento de esta economía. En este caso, esta es una economía que generó mucho más ahorro, ¿verdad?, que el que se necesitó para financiar el proceso de inversión. ¿Qué pasa con el resto desde el punto de vista macroeconómico? El resto se toma como un ahorro que se canaliza al resto del mundo para financiar la inversión en otros países. Eso es una forma de ver las relaciones macroeconómicas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, ese saldo que tenemos por diferencia lo llamamos cuenta corriente, porque al final este saldo de cuenta corriente, como lo veremos más adelante, incluye lo que son las transacciones de bienes y servicios, de renta y de transferencia de los nacionales con el resto del mundo. De hecho, en la guía también aparece cómo se determina la cuenta corriente, que se determina de forma paralela con el ingreso nacional disponible. Pero obviamente en el caso de ustedes, estudiantes de Derecho, uno no quiere que sea tan detallada la información, pero sí por lo menos que entiendan que la economía, la inversión de cada país necesita un proceso de financiamiento, necesita recursos para financiarse y que esos recursos pueden ser nacionales dependiendo de la parte del ingreso que los hogares y el gobierno no consuman, o puede ser tomando préstamos con el resto del mundo, ¿de acuerdo? Profe, una pregunta, pero ya para tenerla por nociones históricas, pues, de que aún economías que aún teniendo un saldo positivo, que es decir, que pudieran prestarle al resto del mundo, más bien son ellas las que les piden, más bien son ellas las que les piden prestado al resto del mundo, como sucedió con el gobierno de Carlos Andrés y de Chávez, que aún cuando tenían saldo positivo pedían préstamos al exterior. Claro, porque allí es una relación mucho más compleja que ocurre entre la economía. Fíjate, al final tú vas a tener las cuentas nacionales y dentro de las cuentas nacionales van a estar las relaciones de esta economía con el resto del mundo, ¿sí? Entonces, tú puedes estar generando, fíjate tú que paradójicamente la economía venezolana tiene un saldo en cuenta corriente superavitario, pero además se endeuda. Eso lo que hace es que termina generando más ingresos de origen externo a esta economía y que en algún momento son compromisos que van a tener que pagarse. Esa relación que tú estás viendo del gobierno con el endeudamiento que hace con otros países, a nivel macroeconómico no es tan fácil de determinar. ¿Por qué? Porque a nivel macroeconómico, hijo, todos los países lo que hacen es que por un lado generan ingresos, ¿verdad? Por el otro lado lo gastan. Parte de ese ingreso lo ahorran y parte, y eso forma parte del financiamiento de la inversión. Si no es suficiente, se pide prestado al resto del mundo. Es decir, esto siempre va a ser un circuito en el cual lo que tú sí vas a poder determinar es si esta economía salieron los capitales o entraron los capitales, ¿sí? La información que tú quieres chequear o tú lo que estás diciendo, caramba, la economía venezolana tiene un saldo en cuenta corriente tremendamente grande. ¿Por qué? Porque es una economía que recibe, ¿cómo se llama? Ingresos por endeudamiento, ingresos por petróleo, y eso termina generando una cantidad de dinero que inclusive sería ilógico que ese país se esté endeudando por ese nivel de ingreso tan grande que tiene. El problema es que cuán ambiciosos sean tus planes de inversión. Si te acuerdas, el presidente Chávez quería construir un oleoducto de aquí hasta Manaos, ¿sí? Quería que se generara toda una carretera por todo el planeta. Además tenía un proyecto en el cual quería llevar
todo un sistema de gobierno a otros países, ¿sí? ¿De acuerdo, Luis Gerardo? Entonces, Sí, digamos que a nivel de inversión, si lo ves como la gran inversión en la que estaba manejándose el gobierno, pues no le era suficiente los recursos. Y además ocurre, fíjate, tú por ejemplo puede ser que tengas dinero en el banco y aún así uses tu tarjeta de crédito, ¿sí? Porque bueno, tú lo que asumes es que puedo tener el dinero ganando intereses y después pago la tarjeta de crédito en algún momento. Lo que te quiero decir es que esas decisiones que se toman ya tendríamos que ver por sectores qué es lo que está ocurriendo, pero que en líneas generales lo que sí siempre te van a decir las cifras es que cuando tú veas un saldo en cuenta corriente negativo, es porque esta economía está en una situación en la cual el ahorro es mayor que la inversión. Es decir, esta es una economía que le pidió prestado al resto del mundo para financiar su inversión. Y siempre que tú veas un saldo de cuenta corriente positivo, porque ese es un indicador, wow, ¿qué pasó? ¿Ustedes me están echando, jóvenes? Sí, No, yo la profe. estoy- Ah, bueno, porque algo, sí, me fui. ¿Me permites, Belkis, hacer una acotación sobre la pregunta que hacía Luis Geraldo? ¿Cómo no? Muy ¿Cómo no? rápido. Ojalá mi computadora creo que se está reseteando. Sí. ¿Me oye Luis Geraldo, Patricia, Luis González? ¿Me oyen? Sí lo oigo, Sí. profe. Sí, profe. Bueno, sobre la pregunta muy interesante, lo que hacía Luis Geraldo, ¿no? Estas cosas que se presentan en materia de política económica, definitivamente muchos países, a veces Venezuela es un caso muy representativo de esa experiencia, tal como lo planteaba Luis Geraldo, y puso como referencia administraciones como la del presidente Pérez y la del presidente Chávez, donde ocurrió tal fenómeno. La diferencia está en el hecho, y tenemos que tener en cuenta, muchos de estos países pequeños, que por supuesto están en proceso de crecimiento, están rezagados con respecto a países que han alcanzado niveles de desarrollo y niveles de bienestar superiores pues a los nuestros, pues nosotros también pretendemos llegar allá lejos. Ese es quizás los objetivos de política económica al final, ¿no? No solo crecer, mantener la economía estable, a objeto de lograr este bienestar para la población, elevar el nivel de vida de la población. Sin duda que ese es el propósito final. Sin embargo, muchas veces se cometen errores de política económica que no están suficientemente coordinados. Por ejemplo, en el caso del presidente Pérez, por allá en los años 70, ocurrió, por supuesto, un sobreingreso, producto de lo que ya sabemos, pues el impacto que tuvo los precios petroleros en la economía venezolana, y se plantearon crecimiento rápido, producción rápida, desarrollo rápido de algunos sectores, entre esos estuvo, por supuesto, el sector minero, sobre todo en allá, ustedes, en el caso de Guayana. Fue el año donde se le dio el gran impulso a la construcción de toda esa infraestructura productiva en el sector de Guayana o en la región de Guayana. De tal manera que eso requirió también demanda, más allá de los ingresos adicionales, planificar demanda de recursos y por supuesto el endeudamiento fue muy rápido, ¿no? No solamente eso, sino otros factores, por ejemplo, tal vez desde el punto de vista institucional, los controles de los contratos de esas deudas fueron verdaderamente deficientes y muchas veces se desbordó pues el endeudamiento. Pero lo que sí es cierto es que en ese caso hubo un crecimiento de los ingresos, sin embargo se consideró internamente acá, lo del gobierno del presidente Pérez, que se requerían más recursos para adelantar rápidamente, para desarrollar el sector minero y el sector industrial de Guayana, ¿no? En el caso del presidente Chávez, pues ocurrió algo mucho más importante desde el punto de vista cuantitativo. Los ingresos fueron mayores y, por supuesto, también, pues, nuestras reservas aumentaron, nuestros ingresos aumentaron, pero lamentablemente en este caso no tengo por qué en este momento, pues, y a propósito de esta clase, hacer críticas al respecto, pero lo que sí es cierto es que la realidad revela de que hubo la intención de planificar algunas obras físicas que sustentaban quizás la diversificación y el crecimiento económico o que iban a dar pie a que la economía venezolana pudiera en los años sucesivos crecer mucho más rápido. Sin embargo, la administración de esos recursos fue pésima,
de tal manera que se crearon distintos fondos de desarrollo para justamente acumular o reservar esos recursos a objeto de destinarlo a la inversión, y esos recursos en la práctica no se corresponden con lo que ocurrió allí en la Venezuela pues nuestra de en las últimas 2 décadas. Termino con esto. La profesora Belkis señaló algunos elementos, algunos factores que explican el por qué no se dio esa correlación entre crecimiento extraordinario de la deuda del presidente Chávez y el comportamiento pues de la economía venezolana en la realidad, porque verdaderamente a lo largo de los últimos 20 años podríamos señalar ya al final que el resultado ha sido muy negativo en materia de crecimiento. No solamente lo que señalaba Belkis de el oleoducto que fue planificado construir desde Venezuela hasta la Argentina, planes faraónicos como esos que nunca se realizaron, sino vamos a la parte nacional. Se planificó la construcción, por ejemplo, de un metro bala, o mejor dicho, un tren bala que iría desde los valles de Portuguesa hasta el oriente de la República. Eso nunca se vio. Se construyó planificación de trenes, no cruzar a Venezuela con trenes para acelerar pues el transporte y modernizar el transporte. Eso tampoco ocurrió. Como bien saben ustedes, hay muchísimas obras, se ponen ustedes ahora a recordar la cantidad de obras. Un segundo puente sobre el lago de Maracaibo tampoco ocurrió. Es decir, la infraestructura venezolana, más bien por el contrario, hoy podemos ver que está verdaderamente deteriorada. No se pudo hacer nada al respecto, lo que por supuesto podríamos concluir que la administración de esos recursos fueron muy malos, fueron muy ineficientes, y por supuesto eso hoy pues estará explicando el por qué hay una ahora seguramente en percepción de que esos recursos fueron producto pues de un uso ineficiente, que podríamos calificarlo de un uso de los recursos bajo una mala administración, que derivó, por supuesto, lamentablemente, en favorecer personalmente las arcas de algunos personeros del gobierno. Bueno, nos falta la última parte, jóvenes, y entonces nos quedan 3 minutos. Déjenme ver qué tanto podemos incorporar en esos 3 minutos. A ver si esto me deja volver aquí. A tratar de que sí se pueda. Fíjense, jóvenes, el último ejercicio entonces es sobre la población, ¿ok? Y lo que hacemos es poner todos los porcentajes juntos para que, bueno, obviamente ustedes vayan decantando y vayan entendiendo de lo que se trata. Entonces, por ejemplo, el B tiene que ver con una población de 34 millones de personas. Nos dice que el 33% es población, la población estudiantil representa 33% de la población económicamente inactiva, las amas de casa el 42%, los incapacitados el 4% y los que no están buscando trabajo el 21%. Nos dice el 50% de la población está en edad de trabajar y tiene las capacidades físicas y mentales para hacerlo. Luego, cuánto es la tasa de desempleo y cuántas son las personas que están ocupadas en el sector formal y el restante en el sector informal. Y nos dice que el 30% de la población es económicamente inactiva. Aquí lo que tienen que entender, jóvenes, es que una cosa es la población total, una cosa es la población menor de 15 años y otra la población mayor de 15 años. Esta es la primera desagregación de la población que vamos a tener. En este sentido, vamos a tener que incorporarnos otra vez porque me queda 1 minuto. En este sentido, la población menor de 15 años, ustedes no la pueden tomar para nada como cálculo de la fuerza laboral, ni de la población económicamente activa, ni de la población mayor de 15 años. Estas personas simplemente no se incluyen en el mercado laboral. Y todos los datos tienen que partir de aquí, de la población mayor de 15 años. Ahora, la población mayor de 15 años está dividida en la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. Los dos rubros forman parte de lo que es el total de la población de 15 años o más. Como se les da el porcentaje de población económicamente inactiva, pues nada, se obtiene cuántos son las personas que forman parte de la población económicamente inactiva, que aquí ya se ha dicho que es el 30%,
y obviamente el otro 70% es la población económicamente activa. Ya ahí sí están en capacidad de saber cuánto entonces son los desocupados, los ocupados en el caso de la población económicamente activa, y luego de la población económicamente inactiva están en posibilidades de saber cuáles son los formales y los informales. ¿Ok? Entonces yo creo que con eso podría servir para que sigan intentando hacer el ejercicio.